No, 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 pero estaba lidiando con eso, claro, claro. Igual como te dije, no voy a ser vegetariano así, en todo caso sería vegetariano. Si lo vas a hacer, tienes que hacerlo hasta el extremo, ¿no? Pero ¿Qué? no, 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 lo que quiero hacer es regular el consumo de ciertas cosas. Eso sí, Mm. sí lo estoy haciendo. Como te dije, la semana pasada hice mi ayuno ahí, chamo. Estuvo ¿Y fino. cómo llegaste al ayuno? Bueno, yo ya había hecho ayunos antes. Ujú. Entonces simplemente dije como que, o sea, como que antes de mi cumpleaños siempre me gusta hacer como una especie de ayuno para resetear la máquina, como quien dice, y entonces una cosa lleva a la otra. Mm. Y ahí, pero es un ayuno mami, o sea, yo hago nada más 3 días, en el cual el día del mes es el que no como nada, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el pan este Holden, el amigo mío, él una vez hizo 21 días sin comer, chamo, o sea, una cosa así de loco. Yo le dije, mire, eso médicamente está contraindicado que yo sepa, pero sí, y hay diferentes cosas, pero simplemente solo experimentando, loco, porque es un proceso muy interesante. Te das cuenta de una pila de cosas sobre tu cuerpo y sobre tu mente también. Ujú. Porque como, te dan como bajones y de pronto dices, esa es la falta de energía porque no he comido nada y después se te quita, como a los 5 minutos, y te dan como repunte energético, entonces te das cuenta de verdad hasta qué punto la cosa está en tu cabeza y no es tanto lo que está afuera, ¿no? Sí. Y todo lo que también haciendo la digestión, que también es interesante. Pero como te decía, como yo sigo mi rueda así tipo Dark City, de que todos los días me paro y trato de reconstruir el mundo como me da la gana a mí Ujú. y de qué es lo que quiero tener adentro y qué es lo que quiero tener afuera, no sé, siento que necesitas como un mínimo de alienación para distanciarte del mundo y poder escoger, ¿no? Y entonces hacer ayunos es una buena forma también de distanciarte de la cosa y decir, ya va, pero, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y ahora puedo escoger. Sí. Entonces, Bueno, sí, pero en teoría, eh, sabes, el cuerpo no tenía ni motivos ni manera de escoger cuando se trataba de la subsistencia, ¿no? Cuando comíamos por subsistencia y no por elección, ¿no? claro, claro. O sea, Pero ahora que tienes... que quiero decir que, no sé, hace 100.000 años, bueno, comía lo que fuera, ¿no? Y la cantidad que fuera, además, que, ¿sabes? Comías mucho más de lo que necesitabas, pues no sabías cuándo ibas a comer otra vez, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, ¿sabes? Por ejemplo, si tuvieses esta conversación con un niño de África, ¿sabes? Te diría, ¿sabes? Que tú, no, bueno, pero es que tienes que elegir qué es lo que vas a meter en tu cuerpo. Yo entiendo la lógica. A mí, o sea, quiero decir, me parece que tiene sentido, estoy diciendo abogado del diablo, pero me parece que tiene sentido lo que dices, pero porque siempre es bueno elegir, ¿no? En todo sentido, ¿sabes? Incluso no solo lo que comes, sino, bueno, lo que metes en tu cuerpo a través de los ojos también, y la nariz y Claro, eso, ¿no? Y los oídos. Pero por otro lado, tampoco lo veo como algo que el cuerpo necesite necesariamente, o quizás sí, pero bueno, mi punto es que hemos llegado, mal que bien, hemos llegado hasta este punto de comillas evolución, la mayor parte del tiempo comiendo hasta saciarnos, ¿no? Cualquier cosa. claro. Sí, pero el ayuno es una práctica bastante antigua también, no es una cosa moderna. O sea, cuando ves casi todas las escuelas místicas o los Mm, personajes supuestamente iluminados, ujú. casi todos hacían ayuno o hicieron ayuno o estaban en un problema de control del cuerpo, ¿no? Sí, pero que Entonces, quizás lo hacían no es por un asunto de mantenerse, de tratar de forzar la mente sobre el cuerpo, ¿no? claro, es totalmente eso, sí. Esa es Ujú. la idea. Pero como te decía, todo lo que estaba haciendo, que me ha venido funcionando, pensaba como seguirlo haciendo y agregando ciertas cosas, pues, pero estaba viendo, por ejemplo, que lo que también por ese lado va para la cuestión que te quería comentar, que creo que las sociedades modernas tenemos la tendencia como a crear microcosmos y a dividir las cosas, ¿no? Entonces tenemos una visión muy parcializada del mundo que no se corresponde con la forma en la que era en la antigüedad y todo eso para decir, por ejemplo, bueno, yo sigo mucho Pitágoras, que es una de las personas que me interesa estudiar.
Y tú ves en la escuela pitagórica, por ejemplo, los tipos tenían, cuando tú te inscribías, bueno, pasabas creo que eran como 3 o 7 años que no puedes hablar, para empezar, ¿no? Para cultivar el silencio interior. Mm. Y tenías un régimen muy estricto de ejercicio. Los tipos hacían ejercicio de manera bastante constante y después tenían una especie de dieta y después hacían ayuno. En fin, era toda una cosa que iba conjunta. Entonces la idea moderna así de que el intelectual es una especie de hombre que no se ejercita o que el atleta es un hombre que no lee, es una idea completamente contemporánea que no se corresponde para nada con la historia de la humanidad y creo que es un error de la gente que se les dice espiritual y no hace deporte, o de la gente que se dice intelectual en fin. Creo que tienes que ir por todos lados y bueno, eso fue lo que me ha resultado más productivo, es combinar cosas, ¿no? Entonces quiero seguir haciendo deportes, de pronto vigilar un poco el cuerpo, seguir leyendo, pues, obviamente, y trabajando muchas cosas, pero creo que Ujú, está en el contexto de meterlo todo y no quitar cosas que puedes llegar a construir tu vida, como te decía. ujú. Bueno, es uno de estos de, no sé si es Sócrates, que era un tipo superactivo físicamente, ¿no? ¿Era Sócrates? ¿O Sí, era? Sócrates Mm, también, pero ujú, Pitágoras, por ejemplo, peleó en los Juegos Olímpicos ujú, del siglo VI, creo, y ganó una medalla ujú. en pugilato, o sea, en Sí, pelea de boxeo, y así con el McGregor. sí. Y entonces, por otro lado, estaba describiendo triángulos, ¿no? Ujú, Entonces, de pronto esa forma de aproximarse a la vida era más, me parece más compleja, o sea, no sé, siento que si de pronto eres un tipo así burda atlético, pero que no te interesa la música, por ponte tú, ujú. hay algo en tu vida que no lograste apreciar, o si eres un artista que no hace deporte, es como que, ese tipo, hay algo en su vida que no está abarcando, y la vida es una sola, entonces básicamente tienes que ir por todos lados, ¿no? Sí. Pero, Sí, en esto, fin, claro, esto va de la mano también con, bueno, este asunto, la idea de la persona cultivada y tal, pero también de estas tendencias, no sé si te han eh, bombardeado con esto, estas tendencias que hay de el hombre tratando de reencontrarse con su masculinidad en la era contemporánea, ¿sabes? Cuando algunas de las cosas que nos definen como hombres han sido o eliminadas por completo, ¿no? Como la casa, por ejemplo. O simplemente, ¿cómo se llama? Desvirtuadas por el simple hecho de que ya no acostumbramos a hacerlo, como por ejemplo caernos a golpes en la calle, ¿no? Eh, entonces, ¿sabes? Esa crisis de la masculinidad del hombre posmoderno ha llevado a un montón de gente también a preguntarse qué significa ser hombre y cómo se expresa la masculinidad. Y una de las cosas que dicen algunos es, bueno, este asunto de cultivarse, ¿no? De emular a los hombres del Renacimiento y tal, o a los estoicos griegos, ¿no? Eh, que claro, queda preguntarse, que aquí quizás no podemos responderlo de inmediato, qué piensan las mujeres de esto, ¿no? Si las mujeres piensan en este asunto de cultivarse de la misma manera, ¿no? sí, Como no, una no sé. responsabilidad. Sí, bueno, no sé, para mí básicamente también es parte como del el alejamiento de la narrativa heredada, ¿no? Lo que te Ujú, decía la otra vez, la programación social que te viene todos los días ujú, y que te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Entonces, una manera de separarte de eso justamente es creando tu propio mundo en el cual tú vas a decidir cuáles son los valores. Pero sí, o sea, evidentemente la masculinidad depende de lo que se entiende por masculinidad, obviamente, pero en el mundo tradicional sí hay una gran crisis y es catastrófico lo que crea en los hombres. Como dices tú, no sé, no sé, estoy seguro que las mujeres, por ejemplo, con el modelo monogámico, están perfectamente tranquilas, ¿no? ujú, Y les funciona. Algunas, no todas, obviamente. Pero sin embargo, cuando ves los hombres, el modelo monogámico de estar casado con la misma persona durante 40 años es psicológicamente catastrófico. ujú, O sea, una adaptación que el hombre todavía no ha hecho.
y que es bastante reciente ese tipo de noción o esas ideas, ¿no? Entonces, al imponerles en la sociedad, sí, estamos creando un nuevo hombre que de pronto se pierde un poco, ¿no? Y trata como de reinventarse con los valores que les damos, o que justamente la narrativa heredada de la plata y el consumo y qué sé yo, y lo que crea son estos cascarones vacíos de depresión y de consumo de pepas y de suicidio que es espantoso, ¿no? Mm. Lamentablemente. Pero, pero sí creo que el modelo está cambiando. O sea, francamente yo, cada vez siento más de que la situación que tenemos ahorita en el mundo, claro, como te decía la otra vez, de pronto todas las épocas son apocalípticas, pero no veo forma ni manera en la cual el modelo, por ejemplo, económico pueda seguirse manteniendo, porque bueno, si seguimos produciendo, aumentando la producción, acabamos con el planeta, y si bajamos la producción, entonces acabamos con el trabajo. Entonces, tiene que venir un cambio fundamental que para mí tiene que pasar también por una reapropiación de los valores y un cambio en la forma en la que entendemos la vida. Y todo eso pasa también por un rollo de búsqueda interna y, entre comillas, espiritual. Yo sí creo que va a haber un cambio en la forma de relacionarse al mundo, a la tierra, al cosmos y tal, y a lo espiritual, que va a venir, va a dar cambio al mundo que conocemos, pues, porque de verdad no veo forma ni manera en que esto se mantenga, a menos que haya un cataclismo, una especie de guerra, una invasión extraterrestre, qué sé yo. Sí, Y no, lo suyo sería, o sea, cuando dijiste esto, o sea, cuando hablas de esto de un cambio en eso, en la forma como entendemos y nos relacionamos con el mundo, yo lo que pienso es que, bueno, sabes, es difícil que una idea como esa permee a 7, 8 mil millones de personas, ¿no? O sea, ¿cómo haces tú eh, porque además, ¿sabes? Los valores en cierta manera, o los valores entendidos como lo que consideramos importante, en cierta manera son una función también de nuestro acceso a los recursos, ¿no? Entonces, este asunto de cómo haces para gente que es muy rica o muy pobre, tenga también, ¿sabes? Esté persiga los mismos objetivos, ¿no? ¿Cómo haces? Y bueno, que es lo que se ha hablado mucho en el contexto del Acuerdo de París de cambio climático y antes cuando no había Acuerdo de París de cambio climático, ¿cómo sientas tú en la mesa a países postindustriales con países que están en pleno proceso de industrialización, ¿no? O sea, ¿cómo le dices tú a India y China? No, 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 ustedes no tienen derecho a clase media porque ya destruimos el planeta, ahora todos tenemos que sufrir un poco, ¿no? Entonces, dejen de usar carbón. sí, 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 pero creo que son modelos que no se imponen, son cosas que van cambiando, o sea, los valores están cambiando de por sí, o sea, tú ves también mucha gente en la nueva generación Ujú. que no le dan mucho sentido a tener un trabajo así, a meterse en el rollo laboral directamente, ¿no? Hay como una especie de... Nuevas generaciones de Occidente, pero, Sí, ¿sabes? accidente. Mm. Pero digo que esa fatalidad de que tenemos que, a juro, entrar por el carril de la cuestión está cambiando cuando tienes estos chamos que se dan cuenta que, bueno, pero ya va, y la generación antes trabajó y todos sus ahorros fueron diezmados por la crisis bancaria. Mm. De yo me lo va a tomar más con soda, a fin de cuentas, hoy en día, si tienes 30 o 40 años, todavía eres joven, entre comillas, Ujú. incluso si has trabajado a los 30 años, todavía puedes empezar, que antes era imposible, impensable, ¿no? Entonces de pronto dicen, bueno, yo voy a viajar un poco, voy a conocer, voy a vivir mi vida. Y entonces se va como imponiendo otra forma de ver las cosas. Lo que sí creo es lo que te digo, que no, es que ni siquiera estoy seguro de que el sistema como está planteado, si tú lo mantienes andando, sea un sistema que es conducente la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de gente, ¿entiendes? Y la menor cantidad de sufrimiento para la menor cantidad de gente. O sea, creo que cuando ves estudios, por ejemplo, de separación de la riqueza, división de la riqueza, te das cuenta que la gente que tiene mucha plata y que está aislada, son depresivos y tienen tendencias de alcoholismo altísimas, ¿no? Ujú. Y son esos estudios que creo que lo hizo MIT o Harvard, que cuando pasas de, ¿cuánto es? 100.000 dólares, que después de cien Sí, que mil no eres más dólares feliz, exacto, sí, sí. Ujú. no eres más feliz, ¿no? Ujú. Y vamos acumulando cosas que nos demuestran cada vez más que esa idea recibida, ese logos, ¿no? Del status quo, de que, bueno, tienes que
el éxito es tener el carro y la mansión y la cosa, no se corresponde con la realidad. Entonces, en algún momento va a haber una reacción. O sea, va a venir, obviamente, tenemos un consumismo, por lo menos, digamos, en la música o las artes y cosas así, tenemos esa cosa exhibicionista bling bling que va a, va a venir un coletazo neo-grunge, en el cual la gente va a querer participar en otros valores, creo yo, ¿no? Sí, Eh, pero de nuevo, estamos hablando casi exclusivamente de Occidente o aquellos países en donde, sabes, con aspiraciones occidentales, ¿no? Pero, pero esa no es la mayoría de la población del mundo. O sea, la mayoría, o sea, cómo incluyes en esta conversación a gente, sabes, qué sé yo, a alguien en Indonesia o alguien en India, bueno, como ejemplo más obvio. Eh, sí, Esa gente que está completamente desconectada, bueno, en India no, pero sí, que en Indonesia sí, gente que está desconectada de lo que nosotros en Occidente o más específicamente en Europa consideramos importante, ¿no? Eh, estamos asumiendo que ellos van a abrazar esos valores, lo cual muchas veces ni siquiera es el caso, ¿no? es que por eso te digo, No- cuando hablas incluso del significado del trabajo, esto Ujú. es lo que nosotros entendemos y hemos observado como significado del trabajo, ¿no? O sea, todo el- el- todos los cambios observados tanto en nuestra generación como en la que vino después, acerca de nuestra relación con el trabajo, es algo que podemos observar en los países en los que vivimos, pero no necesariamente, o sea, yo no sé, o sea, cuáles fueron los valores de la generación X en Indonesia, volviendo al ejemplo, o cuáles son, o sea, cómo se comportan los millennials en Indonesia. Capaz. Y entonces, de hecho, lo que quería conectar era con que quizás el único elemento que tenemos a nuestro favor para generar una conversación de ese tamaño son las redes sociales, que por supuesto con sus pros y sus contras, ¿no? Pero, o sea, tú puedes hacer que los valores occidentales o cierta parte de los valores o una parte, digamos que un atajo hacia los valores occidentales tengan difusión masiva, ¿no? Y entonces de alguna manera incluyes a todo el mundo en la misma conversación, ¿no? Eh, Sí, pero es que no sé si esas culturas ni siquiera estén tan impregnadas digamos, vamos a llamarlo globalización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una especie de idea de producción deslocalizada y tal, a bajo costo, etcétera. Yo no estoy seguro de que la gente en Indonesia o siquiera en la India comparta la idea de consumismo ultranza, digamos, en el cual el más exitoso en Filipinas va a ser el tipo que tiene, bueno, de pronto es un mal ejemplo Filipinas, pero tiene la casota y la cuestión, o sea, hay muchos lugares en los cuales eso no se va a aplicar y por eso es que a los occidentales nos encanta ir a la India, ponte tú, ¿no? Bueno, entonces tú vas para allá y, ay, es que la gente no entiendo por qué sus valores son distintos y por qué no les interesa que yo tenga una cámara grande y ellos no. Ujú. Y eso justamente lo que nos fascina a nosotros es que cuando tú vas para allá te das cuenta de que los valores son escogidos y que te lo están imponiendo y que tú los aceptaste sin reflexionar porque, bueno, creciste en esa sociedad y es normal, pero que hay otra forma de relacionarse y otra forma de construir una sociedad y que es la de ellos y que de pronto, ¿sabes? Dices, ah, bueno, pero es que ahora yo puedo escoger, ¿no? Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Pero Pero, cuando digo este tipo o sea, a mí una de las cosas que me preocupa es que cuando digo este tipo de cosas, me parece que en algunos momentos se puede aproximar peligrosamente al antioccidentalismo, ¿no? Em, Porque, o sea, por otro lado, o sea, yo creo que hay que hacer la salvedad porque estamos ambos de acuerdo de que en Occidente vivimos en lugares y épocas mágicas, ¿no? Desde el punto de vista de bienestar y ¿sabes? De la capacidad, por ejemplo, de tener una conversación a mediodía, es un lujo que pocas personas, o que la minoría en el mundo solo una minoría en el mundo puede entender, ¿no? Eh, Porque el resto, bueno, está, bueno, sabes, como enfocado trabajando para subsistir, ¿no? claro, pero ¿y qué hacemos con toda esa gente que está en Occidente, justamente, como dices tú, de pronto no antioccidentales, Ujú. pero que se están replegando como una especie de cultura de origen porque sienten que pierden su identidad
al exponerse a esta especie de globalización entre comillas, y entonces van a decir, no, ya va, o sea, yo no soy europeo, yo soy musulmán, y Ujú, soy musulmán francés, y entonces yo lo voy a entender como que me voy a poner esto, con esto, y esa es mi identidad, y se sienten mucho más apegados a eso que a la especie de identidad más grande que le estamos imponiendo, ¿no? ujú. Porque también se trata de eso. Entonces, no sé ni siquiera si esa conversación se va a dar en redes sociales. O sea, también las redes sociales son una cosa muy efímera y muy particular, ¿no? O sea, los porcentajes de gente en redes sociales, no sé si en el tercer mundo sean tan altos o las últimas cosas que había leído era que, bueno, que había gente que ni siquiera tenía teléfono, ¿entiendes? En África, por Ujú. ejemplo, no tienen teléfono, entonces meterlos en Twitter a conversar con quién, en qué idioma, ¿no? Ujú. Es como, así no los venden, pero parece ser también una especie de quimera. Sí. Pero a lo que me refiero es que en vez de tener esta gente replegándose en sus culturas locales y diciendo, no, vale, yo soy palestino francés, de pronto justamente tener o sea, tiene que venir un cambio en el cual esta gente pueda identificarse sin estar excluida del proceso globalizador. Pues entonces te pones tu idioma palestina y te contratan. Y entonces Claro. quedas afuera y más rabia le tienes a la globalización. Mm. Entonces, bueno, Claro, lo que pasa es que también, a mi parecer, la gente se refugia en eso porque, bueno, las redes sociales son también un potenciador de las conversaciones emotivas e irracionales, ¿no? Y entonces es mucho más atractivo, ¿sabes? Tener una discusión sobre políticas de identidad de un subgrupo y decir, no, ¿sabes? No solo musulmán francés, sino, ¿sabes? Yo soy chiita francés. Que decir, bueno, yo pertenezco a Occidente, porque bueno, yo pertenezco a Occidente es como la apuesta segura, ¿no? Y no es tan sexy como decir, no, yo soy este subgénero y entonces en este subgénero al que pertenezco hacemos esto, esto y esto, ¿no? Y nos comportamos de esta manera y tenemos una identidad más sólida que esta cosa morfa que, bueno, soy un residente en Francia, ¿no? claro, claro, pero incluso, o sea, yo también soy muy escéptico con respecto a la idea de que las redes sociales permiten que la gente tenga una discusión. O Ujú, sea, incluso, bueno, como hace poco tiempo me salí de todas las redes sociales, bueno, me siento mucho mejor y tal, pero también era por una especie de desilusión con la idea esa de que ibas a poder tener algún tipo de sí. intercambio fructífero, porque son intercambios que no están basados en nada, en los cuales los hechos ni siquiera cuentan. Entonces, a partir de los momentos en el cual no hay ningún tipo de postura irónica con tu propia ideología, sino que tú dices, no, yo voy a ir para acá a aplastar a los demás y jamás voy a tener ningún tipo de distanciamiento crítico con lo que estoy diciendo. Bueno, a mí me interesa poco. O sea, lo que estás es ventilando tus fobias delante mío, yo no te conozco, entonces, ¿para qué, no? Mm, Este, y la verdad que no veo, no sé hasta qué punto le hace un bien a la discusión ese problema del inmediatismo de los 140 caracteres, de tener que responder ujú. y facto temas muy complicados también, y simplemente para manifestarse, ¿no? Porque si no lo hace, entonces no existe, es una especie de rollo cartesiano también. Entonces, no, o sea, las redes sociales no tengo ningún tipo de fe en ellas como están planteadas ahorita. Ujú. De pronto en el futuro va a cambiar, pero Um, no veo ningún sí, global, ni a redes sociales, ni a partir de chamos que están, qué sé yo, sí, que están jugando juegos de video y comunicando con redes, es chévere, funciona para eso. Pero en cuanto a poder intercambiar con, qué sé yo, un judío ortodoxo y decirle, oye, pana, pero explícame por qué los sábados y que el tipo me diga, ah, qué interesante, te voy a explicar lo que hacemos nosotros. Yeah, yo no creo que eso pase por las redes sociales sí, hoy en día. pero por otro lado, bueno, está esta idea de que así como las redes sociales se usaron para destruir la democracia en Estados Unidos, tú puedes utilizarlas de la misma manera para construir algo, ¿no? En teoría, en teoría. Quizás no sea así, quizás solo sirvan para destruir. Pero si tú puedes hacer, creo yo que si tú puedes crear un mensaje, o sea, el mensaje sexy podrías crearlo en ambos sentidos, ¿no? Tanto como para destruir una democracia sólida como para eh, hacer que todo el mundo esté de acuerdo con un acuerdo de cambio climático, por ejemplo, con un acuerdo sobre el cambio climático. No creo que son los mismos interlocutores, como que para destruir la democracia no te hace falta nada, ni nadie, o sea, ninguna persona.
para construir tienes que asumir que el tipo tiene un cierto nivel, que tiene una cultura de debate, que lee, que está acostumbrado a recibir, o sea, ideas contrarias, y ahí de pronto puedes construir algo. Pero como está planteada la cuestión hoy en día, o sea, lo que sucede mucho con las redes sociales también es que expone a la gente a sus propias carencias. Mm, Y entonces eso es que se repliegan en su ignorancia. ujú. Y entonces dicen, ya va, pero la teoría heliocéntrica o qué sé yo, estas cosas de física son muy complicadas, yo no entiendo nada, pero en vez de asumir que no tengo esa formación o que pues, soy bruto para las matemáticas, prefiero asumir que la Tierra es plana. Entonces voy a decir que la Tierra es plana y así parezco más inteligente porque entendí una especie de conspiración que los científicos no tienen, ¿no? Ujú. Y entonces eso está potenciado por el hecho de las redes sociales que hacen que te expongas a cosas que tú no sabes y Sí. de las cuales no tienes información. Quizás lo que estás diciendo es que el bien en líneas generales no es irracional, sino que el bien es un acto racional. No el bien, pero el argumento, o sea, ¿cómo es posible que tengas acceso a fotos satelitales tomadas desde el espacio que demuestran que la Tierra es redonda y tú sigas diciendo que es plana? O sea, como que cuál es la psicología, la justificación detrás de eso. Y lo único que se me ocurre es eso, pues decir como que, no, esto es muy complejo, yo no entiendo nada de qué sé yo, de ingeniería, de cómo se construyen las torres gemelas Ujú, y entonces a decir que es imposible que se hayan caído así, tiene que haber habido explosivos, ¿no? Entonces sí, veo Zeitgeist o consigo ujú, en fin. Entonces no sé hasta qué punto eso avanza la conversación. Siento que antes era como más fácil porque había como que menos, no sé, la gente estaba menos involucrada porque no era pública. sí. Entonces estás en una fiesta y un tipo te dice, ah, sí, no lo había visto así, ah, qué interesante. Incluso no te das cuenta que la gente más agresiva en redes sociales suelen ser adorables en persona. Sí, O sea, sí, sí. que tú dices, pero ¿cómo esta persona puede ser bastofia humana en Twitter si lo tengo delante mío es súper racional? Porque, bueno, pues que sabes. Entonces es muy extraño, es muy extraño. Pero, bueno, pero por otro lado, eh, a ver, hace, qué sé yo, 20 años, cuando estudiaba en la universidad, había unos panfletos de teorías de conspiración, ¿sabes? Que era un libraco de teorías de conspiraciones fotocopiado, que era una locura tras otra, ¿no? De hecho, yo siempre me acuerdo de había uno en particular que el tipo, a mitad del libro, era un libro, o sea, como te digo, 200 y pico páginas llenas de locuras, ¿no? Y a mitad del libro el tipo decide que va a liberarse de las cadenas de la ortografía. Y entonces empieza a cambiar la C por K y, ¿sabes? La S por Z y ese tipo de cosas, ¿no? O sea Sí, claro, sí, las redes sociales potencian o le dan una palestra a esta gente que quiere diseminar sus teorías, pero por supuesto, si tú bloqueas ese camino, esta gente va a conseguir otro camino para diseminar esas ideas, ¿no? Y ahora, y el punto es que la tecnología los va a habilitar. O sea, si tú claro. los bloqueas de redes sociales, los tipos van a crear sus sitios web y si les bloqueas los sitios web, van a estar en la darknet y la gente se va a meter por Tor a leer las teorías de conspiración, ¿no? Y si les bloqueas eso, van a vender libros ¿sabes? El asunto es que, claro, la tecnología elimina al intermediario, ¿no? O sea, en la configuración que tenemos ahora, ¿no? Y entonces elimina el intermediario en términos de difusión de información. Entonces, si tú bloqueas una de las vías, van a conseguir otra vía para seguir propagando sus ideas. Claro, pero lo que digo es que como que, ¿por qué siempre hablamos de las redes sociales como una especie de conversación o una especie de, Sí, bueno. en vez de verlo como monos con Sí, computadoras sí. tirando a ver quién escribe Hamlet? Ujú, O sea, lo veo más por ese lado. Que sí, claro, los tipos siempre van a tener difusión a sus ideas y tal, pero ese rollo de que no, entonces tú puedes conversar con ellos. O sea, también cuando todo el mundo está al mismo nivel, es muy difícil conversar y no es una cuestión elitista o arrogante, simplemente decir, "Ver, pero si este es el experto en qué sé yo, Neil deGrasse Tyson, también por eso es que no participo más y quiero también alejarme un poco de los medios porque no va el sentido. Son como cajas de resonancia en las cuales tú vas y entonces tú dices algo y la gente que le gusta son los que piensan exactamente eso, no cambias la opinión de nadie. El que cree que estás pagado por la CIA o qué sé yo, va a creer que estás pagado por la CIA
y la cosa continúa y el sitio web agarra clics gracias a poner tu cara ahí. Entonces, como que, ¿qué estamos haciendo? Estamos reforzando la narrativa justamente de la cual no me siento parte, no quiero ser más parte, en contrapartida de qué. Suponte que yo tengo un amigo que quiere dejar las redes sociales, ¿cómo haces para dejar las redes sociales así cold turkey? Bueno, o sea, simplemente, yo hice varias cosas antes también, y no llega así como de cold turkey. Lo primero que empecé a hacer fue sustituirla. Entonces, porque yo tenía un tic, como que siempre estaba siempre revisando el Facebook y el Twitter, Ujú, y entonces lo que hice fue que en vez de meterme en Facebook y en Twitter, empezaba a leer artículos del G-Reader, o cosas así de ujú. revistas, de Slate, de lo que fuera, de panfleto y tal. Y entonces empecé por allí, y después, pero es que simplemente era como que no sé, no tenía más ganas de simplemente estar presente allí, era como una cuestión que, eso, estaba tratando de reconstruir mi mundo interno, mi construcción social de la realidad, y eso pasaba también por como que, bueno, pero ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Qué es lo que, sabes? Como que estoy tratando de identificar lo que me gusta y lo que no me gusta. Si encima de eso tengo esta presión de que tengo que lidiar con un poco de gente y sus expectativas y sus cosas, no me está funcionando. Y era como que me di cuenta de que cada vez que posteaba era siempre como que pensando en el lector, ¿no? La cosa esa derridiana en quién va a leer tu cuestión. Entonces, esto no es normal y no es sano, como que, ¿sabes? Escucho una canción que de pronto es pop y tal, y digo, ay, ojalá no la, o sea, nada, que nadie se entere. Pero si escucho una canción complicada, así, vamos, déjame ponerla en la broma para que la gente crea que soy inteligente. O sea, es como que, ¿qué estamos haciendo? O sea, eso no soy yo, o sea, Mm. y eso no me ayuda a avanzar y no ayuda a nadie en nada. Y entonces, bueno, una cosa lleva a la otra. ¿Y por Ya. qué? Sí, pero ¿no piensas que siendo un inmigrante, eso te aísla más porque rompes comunicación con la gente? Bueno, quizás ya tienes mucho tiempo fuera del país al que naciste, ¿no? Pero eh, no piensas, pero incluso con la gente que vive en tu misma ciudad, porque ahora la gente con la que vives en la misma ciudad, sabes, tú te comunicas con ella por redes sociales, no por otro medio, ¿no? ¿No sientes que eso te aísla del mundo porque decidiste romper comunicación? No Eh, tanto. Bueno, las redes que yo tenía eran mucho de gente de Venezuela y de Estados Unidos, o sea, Ujú, ni siquiera eran franceses, ujú, por un lado, y por otro lado, la gente francesa que yo conozco no tiene un uso tan obsesivo de las redes sociales como las tenemos los venezolanos, es una ujú, cosa de verdad patológica. Mis amigos franceses, entre comillas, nada, postean sus cuestiones y de pronto se meten una vez al día, pero no están constantemente poniendo artículos contra el gobierno o quejándose, ¿entiendes? ujú, Entonces también eso, era como que me metí en la red social y me sentía mal yo, porque, o sea, tanto odio y en fin, no soportaba el hecho de que la gente tuviera propósitos tan incendiarios hacia cualquier lado y me caía mal, o sea, de verdad, no soportaba mucho, estaba lidiando muy mal con eso, tanto el cinismo de izquierda como el de derecha, qué sé yo, como que, bueno, pero maten a todos los chavistas y tal, o sea, yo ujú. entiendo de dónde viene eso, pero no es algo que quiera ver en mi muro, y mucho menos ver la discusión que es subsiguiente, ¿no? En la cual hay gente diciendo cosas. Y entonces dije, bueno, pero, o sea, al final de cuentas uno llega a un momento en su vida que dices, bueno, pero ¿quién me importa? ¿Quién me interesa? Y la gente que me interesa, que son como cuatro, bueno, nada, hace eso, los llamaré, los veré por Skype y ya. Sí. Pero, Yo, eh, yo tengo un primo que no tiene Facebook, ¿no? Era, antes conocía a una persona, conozco dos. Eh, y entonces, y hace años, digamos, 5 o 7 años, qué sé yo, yo le preguntaba, además que no se entera de las cosas, por supuesto, porque no tiene Facebook, ¿no? Y entonces yo le decía, "Ah, pero ¿por qué no tiene Facebook?" Y él me decía, ¿para qué? Bueno, no sé, para que te enteres de las cosas que suceden, para que te enteres de, no sé, de la música, qué sé yo, ¿para qué? Bueno, porque es bueno. ¿Para qué? Y sí, el sí, es rédito, verdad. Bueno, como que la razón más obvia de que es innecesario es que es gratis para ti, ¿no? Es gratis, sabes que ellos hacen dinero porque tú estás allí creyendo que eso es gratis, ¿no? Y esa es como la primera señal de que es malo para ti y de que no aporta ningún valor, porque si aportara algún valor,
yo entiendo que puede aportar algún valor en términos de información, eso, pero que valor de verdad para tu vida y tu futuro y tu espíritu, costaría dinero. Sí, y hay un proceso súper extraño que sucede cuando te sales de Facebook, que es que Facebook te empieza como a tratar de seducir. No Sí. sé si te ha sucedido. Bueno, me pasó, fíjate lo que sucedió. Hace como una semana instalé una aplicación que se llama Moment. Y es parcialmente escrita por, o sea, de la compañía que la hace, es donde trabaja este tipo, Tristan Harris, que Sam Harris ha tenido en su programa, en el podcast alguna vez, que habla sobre, sabes, el tipo trabajó en Twitter y habla mucho sobre cómo las redes sociales nos atrapan y, dependen de nuestro enganche para poder subsistir, ¿no? Entonces él, ¿sabes? Se salió, tuvo una revelación o se dio cuenta de que había mercado en este asunto de salirse de las redes sociales. Y entonces tiene una fundación así como que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero es algo así como para el rescate del tiempo o algo así, ¿no? Entonces tiene esta aplicación que se llama Moment y es básicamente una aplicación que te ayuda a rescatar tu tiempo analizando el uso de tu móvil, ¿no? Analizando qué aplicaciones usas y eso, ¿no? Y entonces tiene una de las... tiene como varios programas de entrenamiento, comillas, en el que te ayuda a desengancharte. Y por supuesto algunos son pagos, ¿no? Tienen también es como una aplicación de fitness, pero de fitness mental, ¿no? Con respecto al uso de tu móvil, ¿no? Y entonces, uno de estos programas de coaching, funciona como un juego, ¿no? Entonces, ¿sabes? La primera es, hoy vas a mirar tu teléfono una hora menos. Porque si te pones a ver, miras el teléfono como 3 horas al día. ¿Sabes? Si sumas todas las veces que miras el teléfono, son como 3 horas al día, ¿no? Entonces, hoy vas a mirar tu teléfono. Entonces te dice, cuando estés en el transporte público, vas a guardar tu teléfono y no lo vas a usar. Eso quiere decir, ni siquiera vas a oír música, ni un Mm, podcast, nada, mm. nada, ¿sabes? No vas a usar el teléfono. Y así va, ¿no? Y entonces llega como el quinto día, dice, la meta es, vas a desinstalar una aplicación. Y entonces te dice, and you know which one is it. ¿Sabes? Tú sabes cuál es. Y entonces te pone una lista de las que más usas, pero la frase es esa, ¿no? Te dice, tú sabes cuál es, ¿no? Y la mía era Twitter. Porque ya yo había desinstalado Facebook hace como 2, 3 meses. Yo desinstalé Facebook del teléfono por las mismas razones. Lo seguía consultando ¿sabes? Cuando estaba sentado en el escritorio, la computadora y eso, pero lo había desinstalado del teléfono. Y entonces, bueno, la semana pasada desinstalé Twitter del celular. Y lo que empezó a pasar es que Twitter empezó a escribirme como 6 veces al día. ¿Viste? Emails. Emails así Sí. de fulano de tal tuiteó. Y yo que, pero aquí, ¿sabes? Para tomarlo de un... Pero ¿qué me estás diciendo? Y a mí qué me importa que tuiteó fulano, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? Y además, Mengano compartió una foto y dije, no. Y entonces, ¿sabes? He pasado toda esta semana desuscribiéndome de distintos tipos de correos de Twitter. Porque tú te desuscribes, pero no es el mismo correo. ¿Sabes? El de fulano tuiteó tal cosa, no es el mismo correo de sigue a Mengano. ¿No? Sí. Son distintos correos. Entonces tienes que desuscribir. He pasado toda la semana desuscribiéndome. Sin exagerar, me he desuscrito como de 10 listas de Twitter. Y me siguen. Hoy me llegó otro. Claro, ahora me llegan menos, pero antes me llegan como 6 7 por día. El Facebook es así también, te Mm. hace lo mismo y te pone que si, y después cuando te vuelves a meter, te dice como que tienes 2 días consecutivos posteando y tuviste 45 likes, a la gente le parece que eres importante, ¿por qué no sigues? Sí. Entonces, sí que, o sea, ahí te das cuenta justamente que la lógica es invertida y que el poder de las redes se lo das tú, ¿no? Ujú. Y entonces, justamente, en ese rollo mío de retomar el poder de decisión que tienes tú sobre tu realidad y sobre tu vida, también pasa por allí. Y cuando te das cuenta que la cosa es una narrativa y es un juego y está apoyada en nada,
te da risa y lo puedes controlar y lo puedes dominar. Mm, Pero si lo ves al revés, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, que creen que Facebook es una cosa objetiva, que existe y que yo estoy obligado a tener un rol allí, bueno, te vuelves loco y te vuelves neurótico y eres de esas personas que son muy infelices en redes sociales, ujú, que son gran mayoría, diría yo. ujú, Entonces, ¿sabes? Tienes que, no sé, me parece como que si quieres cambiar de vida, que es lo que yo quería hacer, o por lo menos ujú, replantearme ciertas cosas, ujú. bueno, hay cosas que tienes que romper. Sí. Y ya, y una era esa, era como que, bueno, pero ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, dame quitar esto. Y Sí. de pronto, y ahora, y estoy mucho más contemplativo, como Ujú, dices tú, o sea, me ujú, paso más tiempo viendo el cielo, viendo los árboles ujú. y pasado, mucho más calmado que estar constantemente viendo a ver qué dijo, bueno, alguien tuiteó algo, alguien puso una cosa, o qué le Sí. pasó a Justin Bieber, o sea, no me Ujú. interesa. Caí ahí por este programa de Sam Harris, que lo escuché gracias a que tú me recomendaste el podcast de Sam Harris, y por el capítulo este de Nosedive de Black Mirror. Ajá. ¿Cuál es No sé si viste la temporada 3 o 4, la última, que No por ahí. el primer capítulo de la última temporada tienes que verlo porque es absolutamente relevante a lo que estamos conversando. Absolutamente relevante. No sé, pero para mí fue una cosa mucho más orgánica. Mm, No fue una cosa así que dije, ya, tengo que tal, militante, sino que fue simplemente me nació orgánicamente por las cuestiones que te había comentado la otra vez. ujú, Era como que simplemente, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer esto, yo quiero pasar más tiempo escuchando música y tranquilo y leyendo, ujú, y no me hace falta esta cosa. Y creo que si tratas como de luchar contra ese instinto primordial, es complicado. Pero también creo que como sí, es como que llega un punto en el cual dices, bueno, pero esto ya no me funciona, ya no tengo ningún interés en lo que yo quiero hacer en mi vida y tal, y te sales, pues ya, y eso va a suceder. También las redes sociales, por lo menos tipo Facebook y eso, tienen también su fecha de perención. ujú, Los chamos ahorita con los que yo les doy clase, por ejemplo, Facebook no les interesa, o sea, tienen Facebook, pero no se relacionan por Facebook, tienen Instagram, lo usan más, por ejemplo, ujú, y otras cosas. Snapchat. Pero Facebook ya es old school. Y entonces, yo tengo todavía la cuenta porque te permite simplemente suscribirte a una pila de cosas sin tener que, ¿sabes? Conéctate con Facebook y le das clic. Y ujú, por eso lo guardo. Y porque también a veces no quieres parecer tampoco un outcast si no tienes Facebook, no tienes página web, no tienes Google, a veces es complicado. La gente cree que eres un loco. Pero francamente, te das cuenta como toda la realidad se derrumba como un castillo de naipes alrededor tuyo y es fascinante y después tú vuelves a construirla de pedacito. Entonces, por ejemplo, hoy decidí, por ejemplo, yo no voy a ver nada de noticias de Venezuela hoy, ni de Francia, ni de Estados Unidos. Yo voy a leer los libros que tengo pendientes, tengo que escribir unas cosas y ese va a ser mi día. Hice ejercicio en la mañana, ujú, voy a escuchar de música, tengo una música que quiero escuchar, nada mainstream, o sea, cosas de SoundCloud que me interesan. Y bueno, ya con mi vida sí, esa, y de verdad la paso fenomenal. Y cuando vea a mis hijos, los disfruto más. Estás menos pendiente sí, como que, wow, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué dijo Trump ahora? ujú, Que al final no te sirve de nada. Entonces, si sucede algo extremadamente importante, me voy a enterar de todos modos. Andrea tiene Facebook todavía y me va a decir, nada, ¿tú no viste qué pasó? No, no lo vi, cuéntame. Y sí, es lo importante, pero son chismes, locos, de verdad que es una cosa tan extraña que basemos la vida en eso o creamos que eso es la realidad. Es lo que te digo, que no tenemos la posibilidad de decir, no, mira, pero esto no existe. Yo me acuerdo cuando estaba en la India, justamente, que pasé como 10 días sin Facebook porque no, era muy complicado abrirlo. ujú, Y no, será una cosa de verdad de wow, que te sientes de verdad ahí y ahora, pues, porque, bueno, también estás en la India, no hay mucho que hacer. Entonces, de verdad, esa sensación de presencia, dices, wow, estaba olvidando esto, y ves la cosa de Facebook tan lejos. Y dices, pero esa gente ahí discutiendo, qué sé yo, sobre el liberalismo, y mira esta gente aquí no les importa y que eso no va a cambiar nada. Y uno cree que está resolviendo grandes debates, ¿no? Que si el revenue, el mínimo universal, no discutir, o sea, ujú, ¿para qué? Y me paso esos mensajes, ¿sabes? Que mátenlos a todos y tal, viva, qué sé yo, viva Pinochet, ujú, ujú. viva, ya no leo eso y estoy tranquilo, o sea, francamente no veo mayor incidencia. Bueno, entonces volviendo a lo que hablamos al principio, ¿cómo haces tú para que esa gente se incorpore en algunas metas globales? ¿O será que las metas, será que a ver, porque igual si hay que dejar de usar carbón, esa gente va a sufrir, ¿no? Claro. ¿Cómo haces para que, bueno, para que llegue a un punto en el que digan, bueno, es verdad, no hay que usar carbón, y vamos a votar por el tipo que va a usar, no sé.
energía eólica. Pero es que ese problema también es mucho más complicado de solucionar porque no tenemos la respuesta. O sea, la energía nuclear es la respuesta y la eólica es complicada. Sí. Es como teorizar, pero lo que sí creo es que... A ver, si es el Ese WhatsApp mío. Twitter, Facebook tratando de que vuelvas. Este, entonces, no sé, pero lo que creo es que la mentalidad esa de la producción ad infinitum, que es una cosa muy reciente, ¿no? Tenemos, como te decía la otra vez, tú ves la especie humana tiene 200.000 años en la cual era una cultura de subsistencia. Ujú. Nadie ahorraba nada, no se hacía sobreproducción. En los últimos, que a partir de la revolución industrial del siglo XVIII, de la producción, 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 producción. Entonces, nos quieren hacer creer que esa es la única forma posible, pero tienes 200.000 años en los cuales la humanidad existió sin sobreproducción y sin comer sushi importado de Japón. Si no es sustentable, se puede cambiar con mayores, o sea, con otros problemas que van a aparecer, pero creer como que es la única forma, que es lo que siempre me molesta un poco de las ideologías, ¿no? De que no, pero es que todo el mundo tiene que trabajar, Juri, porque sí. No, pues, depende, o sea, eso nunca ha sido así, eso es ahorita y no es porque sea así ahorita que tenemos que inventar que es una filosofía universal, ¿no? Entonces son las cosas que creo que van a cambiar, más por el lado de la relación al trabajo y de la relación a la producción que al consumo energético. El consumo energético va a ser un gran problema, pero eso es otra cosa. Pero sí creo que la relación a la producción va a ser diferente, pues. Es que tiene que serlo, no puedes mantener la sobreproducción de la manera en la que está. Hay mucha gente aquí hablando de descrecimiento, pero suena bastante mal y son unos economistas muy, muy apegados a la izquierda extrema y entonces uno, no sé, te quedan más interrogantes que otra Ujú. cosa, pero también la robotización, en fin, una serie de problemas que hacen que para mí el mundo es insostenible en esta vida en la que estamos. Estamos hablando de que va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo con la robotización también, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Entonces, ¿qué? Les decimos que compren carros todos, ¿con qué plata? O sea, son muchas cosas que hacen que yo creo que vamos a cambiar de mentalidad o de filosofía en general de la forma en la que vemos la vida y de que el tipo con el yate y la champaña que está ahí rumbeando en Canas y tal, tiene momentos de felicidad, pero en general otra vez, son gente muy depresiva, con tasas de alcoholismo y adicción disparadas, que tú dices, ¿de verdad usted quiere hacer eso o quiere ser como el tipo de que gana 100.000 y tiene su casita y viaja 2 veces al año y es feliz, bebe un poquito pero no mucho? O sea, entonces tú dices, ¿por qué la sociedad está poniendo en un piedestal a personas enfermas, básicamente? Ujú. Y diciéndonos que estas personas que ni siquiera hizo nada, que son celebridades, que no tienen ningún tipo de conquista o obra palpable, son las personas que la sociedad va a poner adelante y nosotros reforzamos eso con la narrativa que nos impone y decimos, ah, sí, es verdad que esta persona es importante porque es un sex tape. A partir del momento que tú dices, bueno, no participas y te das cuenta, es cómico, porque de verdad esa gente desaparece de tu vida. Y no te das cuenta, cuando Sí. te sales de las redes sociales al principio no te das cuenta, pero 3 semanas después te das cuenta que no has pensado en tal energúmeno que canta una canción, qué sé yo, toda soez, y dices, wow, qué increíble, es verdad que ese tipo sigue existiendo, pero está en Puerto Rico y francamente no es parte de mi vida y me siento mejor, ¿sabes? Sí. Como que puedes Yo, escoger. ujú. Sí, aunque yo pienso que toda esa gente aporta valor de alguna manera u otra, ¿no? Valor en el amplio sentido de la palabra valor, ¿no? ¿Sabes? Porque igual donde trazas la línea, ¿no? La gente que hace teatro vale o no vale, la gente que hace cine vale o no vale, ¿no? Claro, pero es una ética personal que te digo, no te estoy diciendo que hay que ponérsela a los demás, Ujú. pero estoy diciendo que cada quien tiene que escoger Mm, y si tú ujú. dices, como dije yo hoy, que dije, bueno, no voy a seguir a Venezuela y tú dices, bueno, yo hoy voy a seguir el teatro, eso es lo único que voy a hacer, bueno, esa es tu ética y tu decisión personal, pero nadie te la impone y no te sientes esclavo de una especie de responsabilidad ahí social que no existe, que Mm, es completamente inexistente ujú. y que las redes sociales nos hacen creer que tenemos este rol que jugar, ¿no? Entonces Seguro, que tenemos seguro. De hecho, pasa que las redes sociales te instan a tener un comentario sobre cualquier elemento suficientemente relevante de la cultura popular, ¿no? Entonces, tú tienes que tener un comentario sobre Juego de Tronos y tienes que tener un comentario sobre el Despacito y tienes que tener un comentario, o sea, además, la demostración de que es más o menos irrelevante es que
las cosas que puedo enumerar son las cosas que han sucedido en 2017. Sí, Porque el resto, si me preguntas sobre qué había que opinar en 2015, es probable que te pueda decir dos o tres, sí, luego de pensar un rato, ¿no? pero en el momento te parecía súper importante. Sí. En el momento que no, hay que opinar a juro de que mataron a Cersei Lannister, o qué sé yo, ¿sabes? Atostigado con esa idea, Spoiler. y 2 años es irrelevante. Sí. Y no eres más feliz ni menos feliz por haber comentado eso. Ujú. Y entonces tú dices, ¿por qué? O sea, por un lado, ¿por qué me están atosigando para que yo dé mi opinión supuestamente informada sobre las elecciones en Yakarta o qué sé yo? Ujú. Y si no importa, o sea, es esa ilusión lo que me estaba como fastidiando, que es una ilusión que también que rompe la esencia de las cosas. Y Ujú. hay un poco de gente que ha visto más desde que me salí de las redes sociales y ya, y te das cuenta que algunos tienen mi WhatsApp y me escriben, otros no, pero está bien, o sea, también qué estábamos haciendo, yo estaba leyendo sus quejas, él estaba leyendo mis quejas y después le dan like, entonces, ¿sabes? Como una especie de burbuja ahí de nada, en la cual todos creemos que somos importantes y al final Facebook hace plata contigo, Sí. eso es todo. Entonces, dice, no, no juego más el juego, pues, y ya, y de verdad, o sea, leo mucho más, leo cosas importantes y bien pensadas y tal, y qué sé yo, mucho más, y estoy tranquilo, escojo lo que yo quiero, y la gente con la que me quiero relacionar me relaciono, y la gente con la que Sí, no, pues, más allá de, porque también eso puede sonar como un pelo, como un pelo elitista, un pelo también, sabes, yo soy más santo que tú. Más bien, como que eres libre de perseguir las obligaciones que te dicta tu propia estética, ¿no? claro, claro. Sí, Como es como hacer lo que te da la gana, ¿no? Lo que piensas que sí, va de acuerdo contigo. la moral no existe, que la moral, la genealogía de la moral, como decía Nietzsche y tal, pasa por las redes sociales y la cosa, y tú la estás comprando completica y no la estás cuestionando. Y no, en este mundo, sobre todo en este mundo, como decías tú, en el cual tenemos nuestras necesidades más o menos cubiertas, sobre todo en el primer mundo, Ujú. en el cual podemos con cualquier trabajito más o menos pagar nuestra renta y comer, lo cual no es el caso de todo el mundo, pero estamos hablando de esto. Si tienes esa capacidad y tienes esa posibilidad, también tienes la posibilidad de instaurar tu moralidad. Ujú. Y simplemente decir, no, pero es que yo no compro, o sea, no me interesa lo de tus valores, lo que te están diciendo. Yo lo que quiero es teatro, música clásica y patinar en hielo, y eso es lo mío y ya, y lo demás no te lo compro, pues. Y por un lado le quitas poder a ellos, pues, de esa especie de control de la sinarquía, como dicen los complotistas, y por otro lado te sientes más libre y feliz, loco. O sea, de verdad que es verdad. O sea, el ser humano tú no puedes manejar tantos temas al mismo tiempo. Ese bombardeo de información psíquicamente te crea trastornos y problemas, pues. Ujú. Y si fueras de verdad a investigar cada tema sobre el cual estás opinando, pasarías un día completo mínimo Ujú. para entender que ya va, pero ¿cómo es esto del Brexit? Déjame ver, o sea, y entonces no es reactivo. Entonces, a nivel individual tampoco me está funcionando y me siento mejor sin las redes sociales. Entonces tú dices, ¿para qué? ¿Cuál sería el objetivo de esto? ¿No? O sea, aparte de eso, alimentar el ego y sentirte importante. Eso sí es chévere, pero es completamente ficticio. Ujú. Sí, Claro. no sé. Dejémosla hasta aquí.